¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a hacer un balance sobre el desempeño de las economías estatales en el 2025. Nos parece muy relevante la información que se deriva particularmente del indicador trimestral de la actividad económica de los estados que genera el INEGI. Reporta prácticamente trimestre tras trimestre la evolución que va observando las economías de los estados en un nivel de desagregación realmente muy importante. Es decir, nos permite tener una radiografía sobre la estructura productiva de las entidades federativas. Este indicador es una especie de adelanto de cómo viene el valor del Producto Interno Bruto en el año respectivo. Normalmente hay un atraso de un año en la información del valor absoluto y relativo en términos reales y en términos nominales del valor de los productos internos brutos de los estados. Y esta es una información oportuna que nos permite ir haciendo las lecturas correspondientes sobre el comportamiento del conjunto de actividades económicas en las entidades federativas. Y al ser un referente, un indicador, si bien en términos estadísticos, indicador agregado, pero nos da la suficiente desagregación del conjunto de factores que tienen incidencia en el desarrollo económico de los estados, insisto, de manera oportuna. Tenemos una especie de radiografía, pero también nos permite ir confirmando lo que aquí en este espacio hemos establecido, que la economía de los estados es un mosaico de realidades económicas que nos permiten tener mucha información sobre las particularidades, las especificidades que tiene cada una de las entidades federativas en cuanto a estructura productiva, en cuanto a aportación productiva al país, en cuanto al desempeño de sectores económicos específicos que tienen vinculación con las actividades rurales, con las actividades industriales y con las actividades de los servicios. Entonces, de manera que este indicador nos permite tener a detalle la información más relevante de la estructura productiva de las entidades federativas. Nosotros hemos destacado que históricamente el indicador de referencia, el indicador trimestral de la actividad económica de los estados, conocido como ITAE, pero el propio Producto Interno Bruto, una vez que se confirma la información relativa al valor del producto a nivel de los estados, pues lo que hemos podido destacar es que tenemos una desigualdad, una disparidad en el resultado económico del producto a nivel regional. Y esto es lo que vamos a observar en este 2025, que es la información más reciente. La semana pasada, el día miércoles, acaba de surgir esta información sobre la evolución económica de los estados a través del ITAE, que nos permite tener este análisis o esta interpretación económica de las distintas realidades económicas de los estados del país. Y aquí una condición importante, relevante, son las dimensiones económicas que tenemos que observar o que es necesario observar en las entidades federativas
porque nos permite tener efectivamente una referencia muy importante por varios elementos que nos permite hacer reflexión. Uno tiene que ver con los tamaños económicos que tienen condiciones asimétricas en las entidades federativas, ¿no? Hay una asimetría económica muy marcada entre las entidades federativas del país. Hay una dispareja participación de las actividades industriales que pues hay una que se expresa en una mayor participación al Producto Interno Bruto, particularmente de las entidades que lograron hacer una importante renovación, desarrollo industrial, desarrollo tecnológico específicamente, de entidades federativas particularmente del norte, del centro y el norte del país, que se ve de manera muy contundente en la estructura productiva de estas entidades que repito, que tienen que ver con el centro, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, el Estado de México, en el norte Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sonora, por citar algunas de las entidades que han tenido un importante desempeño en el sector industrial. Pero también hay una concentración de las actividades rurales, de las actividades del campo, concentración en pocas entidades que han logrado tener un desarrollo importante del sector agrícola y que tiene una influencia relativa importante en el Producto Interno Bruto de cada una de las entidades, pero también del país. Y bueno, hay una acentuada dependencia en la participación de la estructura productiva de los estados, que está recargada en el sector de comercio y servicios. Buena parte de la estructura productiva de los estados descansan en este sector y diríamos hay un énfasis muy relevante de este sector o de esta estructura de actividades de comercio y servicios que están vinculados, por cierto, a el mercado interno. Ahí se refleja de manera muy relevante el desempeño del mercado interno, particularmente derivado de la generación de empleo formal en las entidades federativas, del consumo específico que tiene cada una de las entidades y incluso el efecto que tienen las remesas familiares en ese sector en particular. Hay una compleja realidad en las entidades federativas, así nos lo dice la información relativa al desempeño productivo en el 2025 a través de este indicador, y que es un poco lo que vamos a repasar en este análisis. Cuando tenemos una visión de conjunto de las 4 regiones sobre las cuales estructuramos a las 32 entidades federativas del país, obviamente incluyendo a la Ciudad de México, podemos observar en la información que aquí ustedes pueden revisar en el cuadro respectivo, de que el centro norte, la región centro norte, tiene un crecimiento de 1.9%, diríamos es la que mejor desempeño tienen, con relación al desempeño general de la economía en este año, en el 2025, a nivel nacional el crecimiento fue de 0.6%, de manera que la región centro-norte tiene un crecimiento de 1.9%, y destacan 2 entidades federativas en esta región de un crecimiento más acelerado. En el caso de Nayarit y el caso de Sinaloa, que crecieron en el 2025 en 2.7%. La región centro se acerca al crecimiento desacelerado de la economía nacional, que fue de 0.7%, y en particular
destaca el estado de Guanajuato con un crecimiento de 3.4%. Si bien destaca, lo que podemos señalar es que la mayor parte de estados que se concentra en la región centro no tienen un crecimiento homogéneo al que tiene Guanajuato. Y la región norte pues está más estancada, abajo del crecimiento nacional. Este crecimiento que tiene la región norte es de 0.4% y Chihuahua encabeza un dinamismo de 2.1% que destaca entre las entidades que conforman esta región. Y bueno, el sur realmente en retroceso. La región sur tiene un descenso del 2.7% y, digamos, destaca de manera diferente el caso de Guerrero porque es el único que tiene un crecimiento de 4.2%. De manera que tenemos una radiografía, tenemos este panorama de ritmos diferentes entre las regiones de México y en la cual podemos particularizar región por región. La más dinámica, que es la región centro-norte, pues prácticamente diríamos, al revisar las 10 entidades que conforman esta región, pues todas tuvieron crecimiento por encima de la tasa nacional. Obviamente, como lo comentábamos, los casos de Nayarit y Sinaloa destacan porque tuvieron un crecimiento de 2.7%, pero también sobresalen en términos de crecimiento comparado con la tasa nacional San Luis Potosí, Baja California Sur, Colima, Michoacán y Zacatecas, bueno, incluyendo a Durango también. Y bueno, dentro de este mismo marco, Aguascalientes y Jalisco tuvieron un crecimiento de 1.2%. Lo que podemos observar es que en conjunto la región centro-norte, las 10 entidades federativas, tienen crecimiento promedio por encima de la tasa nacional. 1.9% tiene el conjunto de actividades económicas en este 2025. El caso de la región centro, tenemos 8 entidades federativas. Estas 8 entidades federativas en promedio diríamos crecen 0.7%, hay una desaceleración muy similar a la que tiene el país en este año. A nivel nacional lo señalábamos, un crecimiento de 0.6%, y Guanajuato destaca con 3.4%, y Hidalgo y el Estado de México 1.2% respectivamente, y el resto empiezan a tener crecimientos muy cercanos a la tasa nacional. Particularmente Puebla y la Ciudad de México tienen tasas negativas. La Ciudad de México realmente llama la atención porque hubo un decrecimiento de 2.3%, y podríamos establecer que el desempeño de la Ciudad de México es uno de los factores que más incidieron en el reducido crecimiento que observó la economía nacional. La Ciudad de México tiene un peso específico en el valor del Producto Interno Bruto por el orden del 17%, de manera que los cambios en términos de caída de dinámica pues tienen una incidencia muy importante en el valor total de la economía mexicana. El norte, fíjense, el norte ha sido un factor clave en el dinamismo de la actividad económica de México, no en la coyuntura, es decir, no solo en un año específico, sino históricamente. Si lo ponemos en perspectiva de 20 años, el norte es clave en la expansión económica de México, que son estados con fortaleza industrial muy importante. El caso de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Baja California y Coahuila. Bueno, en este 2025 tuvieron un crecimiento promedio
de 0.4%, menor a la tasa nacional que fue de 0.6%. ¿Qué estamos señalando con esto? Que buena parte del debilitamiento observado en la economía nacional obedece a que entidades federativas que han tenido una aportación robusta en la parte productiva del país se han visto mermadas por factores específicos que lo tenemos plenamente identificados y que lo hemos apuntado en Ecoeconómico. Buena parte de los elementos que tienen que ver con el mercado interno, observamos debilitamiento específicamente derivados de la generación de empleo formal en el país. La capacidad de consumo derivado de ello ha tenido una influencia importante, es decir, ha permitido poder explicar que buena parte del debilitamiento del mercado interno obedece a estos dos factores, y si agregamos la reducción que han tenido las remesas familiares, evidentemente empezamos a razonar que han sido factores muy puntuales los que han influido en este escaso crecimiento de sectores importantes en la historia reciente de México. Hay un tema de inversión, es decir, finalmente el tema de la relocalización industrial, en el caso de entidades clásicas en términos de atracción de capitales externos productivos, no han tenido un comportamiento fuerte, robusto, dinámico, que también se refleja en este escaso crecimiento de esta región del norte, solo para tener una referencia. Y obviamente la región sur pues ha tenido contratiempos, sobre todo en el 2024 y en el 2025. En este 2025 tuvieron una caída en conjunto de 2.7%, es decir, hay un retroceso muy evidente. Si excluimos Guerrero y Tabasco, que tuvieron crecimiento de 4.2 y 3.8 respectivamente, todas las entidades, el resto de entidades, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Campeche, tienen tasas negativas. Obviamente el caso de Campeche llama la atención porque tuvo una caída del 19.5% en el desempeño específico de sus actividades económicas en esa entidad. Hay evidentemente complejidad que tiene que ver, repito, con los desempeños con la debilidad del mercado interno en esas entidades. Occidente específicamente sí vale la pena reflexionar porque tenemos en la región centro-occidente a Guanajuato, a Nayarit, Colima, Michoacán y Jalisco, que en promedio tuvieron un crecimiento del 2.1%, diríamos, muy buen desempeño en términos generales comparados con la tasa nacional y con las entidades federativas a las cuales hemos hecho referencia en cada una de las regiones. ¿Qué encontramos en común? En estas entidades federativas hay una mejoría importante en las actividades del campo, hay una recuperación en el sector industrial, pero encontramos un factor común. Hay un debilitamiento en el conjunto de actividades vinculadas a comercio y servicios, que como lo señalamos, está vinculado al debilitamiento del mercado interno. Esto significa que en el 2025 hubo escasez en la generación de trabajo formal en el país, pero específicamente en las entidades a las cuales hacemos referencia. Buena parte de la explicación está vinculado, insisto, a este factor en específico, aunque pues hay otros factores vinculados a el desempeño del sector de comercio y servicios en estas entidades a las cuales estamos haciendo referencia.
Michoacán en particular. Michoacán, si lo vemos en lo específico, ha tenido un repunte económico de un crecimiento observado en el 2024 de 0.7% a una tasa de 1.6%. Y obviamente hay un cambio importante porque las actividades rurales se recuperaron, tuvieron un crecimiento de 4%. Las actividades industriales repuntaron hasta el 3%. En el 2024, las actividades industriales habían caído en menos 6.6%. Pero también habría que destacar que el sector comercio y servicios se ve debilitado con un aumento marginal de 0.8%. En el 2024 había sido de 3.4%. Y bueno, decíamos, ¿cómo explicar este debilitamiento en uno de los sectores que tiene un peso muy relevante en la participación productiva del Producto Interno Bruto, el sector al cual hacemos referencia? Pues estamos hablando de que prácticamente el 70% de la actividad económica descansa en este sector y obviamente su debilitamiento afecta mucho el desempeño productivo del caso de Michoacán. Pero hay escasez de empleos, fíjense, en el 2025, para tener puntualmente una referencia, solamente se crearon 2.088 empleos formales en el 2025. Dirían ustedes, bueno, ¿es mucho o es poco? Para que tengan una dimensión clara, puntual y específica, Michoacán requiere, para tener un mercado, digamos, en condiciones estables, de pujanza, de condiciones robustas en el mercado laboral, pues se requieren de por lo menos estar generando anualmente 30,000 empleos formales en la entidad. Y esto es parte de la explicación por qué en lo específico el sector de comercio y servicios se ve fuertemente debilitado, insisto, porque está vinculado a el desempeño del mercado interno estatal. El otro aspecto que podemos destacar en el caso de Michoacán es que su expectativa no es tan mala de acuerdo a las conductas que estamos observando, no solo para esta referencia del 2025 de crecimiento de 1.6%, sino que hay una expectativa de que haya un mejoramiento más o menos consistente hacia una tasa que se aproxima en la estimación que hemos realizado para el 2026 sobre una tasa del 2%. Hay factores que nos permiten hacer esta condición de pronóstico que poco a poco iremos explicando, comentando en este espacio para generar pues condiciones de certidumbre en cuanto a las perspectivas económicas de Michoacán para el 2026. Está claro que la referencia que tenemos en cuanto a desempeño productivo, hay regiones específicas, hay estados que tuvieron una influencia muy importante en el crecimiento económico de sus entidades federativas, con incidencias en el comportamiento de la economía nacional. El caso de Guerrero, el caso de Tabasco, Guanajuato, Sinaloa y Nayarit. Economías que tuvieron incidencia favorable en la economía mexicana. Y tenemos la información más reciente, esto vale también la pena compartir. Fíjense, en el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto, con datos oportunos y cifras originales de México, estamos hablando de la economía del país, tuvo un crecimiento de apenas 0.1%, con caídas en el sector primario de menos 0.1%, en el sector industrial de 1.3% y con un incremento marginal en los servicios de apenas 0.7%. Este es el dato oportuno del Producto Interno Bruto en el primer trimestre
del 2026. Importante tenerlo en cuenta, ya hablaremos también en su momento de cuáles son los factores que están incidiendo en este crecimiento marginal que ha tenido la economía mexicana, para ir visualizando las perspectivas que tiene el país en este año 2026, y bueno, los riesgos que empecemos a observar y que son parte del escenario que se está configurando para el presente año. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.